¿Sabías que algunas de las mujeres más famosas de la historia también fueron espías? Detrás de la belleza y el talento de estas mujeres se escondía una vida secreta llena de intriga, valentía y peligro. Hoy vamos a descubrir las vidas fascinantes de las 10 espías más interesantes de la historia. Quédate hasta el final y prepárate para un viaje lleno de misterio y emoción. Número 1. Mata Hari. Comenzamos con la más icónica de todas, Mata Hari. Esta exótica bailarina holandesa capturó la atención del mundo con sus seductores bailes durante la Primera Guerra Mundial. Pero pocos sabían entonces que también era una espía. Utilizando su encanto y acceso a la alta sociedad, recopiló información para Alemania. Su trágico final, al ser ejecutada, la convirtió en una leyenda del espionaje. ¿Cómo logró una simple bailarina convertirse en una de las espías más famosas de la historia? No te lo pierdas. Mata Hari, una holandesa cuyo verdadero nombre era Margaretha Gertruida Celle, comenzó su carrera como bailarina exótica en París, donde su encanto y belleza la hicieron famosa rápidamente. Durante la Primera Guerra Mundial, fue reclutada por el Servicio de Inteligencia alemán. Y más tarde intentó ofrecer sus servicios a los franceses. Su capacidad para seducir y ganarse la confianza de oficiales de alto rango le permitió acceder a información sensible. Sin embargo, su doble juego fue descubierto y en 1917 fue arrestada por los franceses, juzgada y ejecutada por espionaje frente a un pelotón de fusilamiento. Se enfrentó a su suerte con dignidad, rechazando la venda en los ojos y, según algunos relatos, lanzando un beso a sus ejecutores. A pesar de la controversia sobre su culpabilidad, su historia de seducción y traición ha dejado una marca indeleble en la historia del espionaje. Número 2. Virginia Hall. Virginia Hall, conocida como la Dama Coja, fue una de las espías más valientes de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su discapacidad, jugó un papel crucial en la resistencia francesa. Desafió todas las probabilidades, utilizando su ingenio y coraje para organizar operaciones de sabotaje contra los nazis. ¿Qué hizo que Virginia Hall fuera una de las espías más temidas por los nazis? Sigue viendo para descubrirlo. Virginia Hall, originaria de Baltimore, perdió una pierna en un accidente de caza. Pero eso no la detuvo. Trabajando primero para el SOE, Organización Británica de Espionaje y Sabotaje durante la Segunda Guerra Mundial, y luego para la OSS, la Agencia de Inteligencia y Operaciones Especiales estadounidense del mismo periodo, Hall se convirtió en una espía altamente efectiva en la Francia ocupada. Coordinó redes de resistencia, realizó operaciones de sabotaje y facilitó la fuga de prisioneros aliados. Su habilidad para operar bajo el radar, incluso cuando los nazis la conocían como la espía coja y la consideraban extremadamente peligrosa, hizo que fuera una de las agentes de los aliados más temidas. Su tenacidad y valentía le valieron la Cruz de Servicio Distinguido, siendo la única mujer civil en recibir este honor durante la Segunda Guerra Mundial. Número 3. Nancy Wake. Conocida como el Ratón Blanco, Nancy Wake fue una heroína de la resistencia francesa. Su valentía y habilidades para el sabotaje eran legendarias. Se convirtió en una de las espías más buscadas por la Gestapo, pero siempre lograba escapar. ¿Qué le valió a Nancy Wake el apodo de El Ratón Blanco? La respuesta te sorprenderá. Nancy Wake, nacida en Nueva Zelanda, se trasladó a Europa y se unió a la resistencia francesa. Su agilidad y su habilidad para evadir la captura le valieron el apodo de El Ratón Blanco, por parte de la Gestapo. Wake lideró incursiones, coordinó ataques contra instalaciones nazis y ayudó a escapar a cientos de prisioneros aliados. Su determinación y valentía fueron tan impresionantes, incluso tras ser capturada y brutalmente interrogada, nunca traicionó a sus compañeros.
Después de la guerra, fue condecorada con la Croix de Guerre y otras distinciones por su valentía. Número 4. Noor Inayat Khan. Noor Inayat Khan, una princesa india y agente del SOE británico, demostró una valentía extraordinaria durante la Segunda Guerra Mundial. Su compromiso y sacrificio la hicieron una de las espías más admiradas, aunque su vida terminó trágicamente en un campo de concentración nazi. ¿Qué llevó a una princesa a convertirse en una de las espías más valientes del SOE? No te vayas, está por llegar. Noor Inayat Khan, descendiente de la realeza india, fue criada en una familia sufí con fuertes principios de no violencia. Sin embargo, cuando estalló la guerra, decidió unirse al SOE británico para luchar contra los nazis. Se convirtió en la primera operadora de radio femenina en ser enviada a la Francia ocupada. A pesar del riesgo extremo, continuó transmitiendo mensajes vitales, bajo constante amenaza de ser capturada. Finalmente, fue traicionada, arrestada y deportada al campo de concentración de Dachau, donde fue ejecutada en 1944. Su sacrificio y dedicación siguen siendo un ejemplo de heroísmo. Número 5. Christine Granville. Christine Granville, también conocida como Krystyna Skarbek, fue una agente polaca que trabajó para el MI6 británico. Su astucia y valentía la hicieron una de las espías más destacadas de su tiempo, llevando a cabo misiones arriesgadas en territorio enemigo. ¿Cómo salvó Christine Granville a miles de vidas con su ingenio? Sigue viendo para conocer su historia. Christine Granville, nacida en Polonia como Krystyna Skarbek, se unió al MI6 británico al estallar la Segunda Guerra Mundial. Utilizando su ingenio y habilidades para el disfraz, realizó misiones de reconocimiento y sabotaje en la Europa ocupada. Una de sus hazañas más notables fue la liberación de compatriotas prisioneros de los nazis, al convencer a un oficial de la Gestapo para que los liberara, salvando así miles de vidas. Su valentía y astucia le valieron varias condecoraciones, y su legado como una de las espías más ingeniosas de su tiempo sigue vivo. Número 6. Violette Szabo. Violette Szabo fue una agente británica que se infiltró en territorio ocupado por los nazis. Su valentía y sacrificio durante misiones de sabotaje la han convertido en una figura legendaria. Fue capturada y ejecutada, pero su legado perdura. ¿Cuál fue el último acto heroico de Violette Szabo antes de ser capturada? La historia es impresionante. Violette Szabo, una joven madre británica, se unió al SOE después de la muerte de su esposo en la guerra. Realizó varias misiones de sabotaje y recopilación de inteligencia en Francia. En su última misión, fue capturada, tras una feroz batalla en la que proporcionó cobertura para que sus compañeros escaparan. A pesar de ser torturada, nunca reveló información. Fue deportada al campo de concentración de Ravensbrück, donde los nazis la ejecutaron en 1945. Su valentía y sacrificio han sido inmortalizados en la película Carve Her Name with Pride y en la Cruz de Jorge que recibió póstumamente. Número 7. Josephine Baker. La famosa cantante y bailarina Josephine Baker también fue una espía. Utilizó su fama y sus viajes para pasar información a la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué secretos escondía la estrella más brillante de los escenarios de París? La verdad te sorprenderá. Josephine Baker, una de las artistas más queridas de su tiempo, también jugó un papel crucial en la lucha contra el nazismo. Utilizó sus actuaciones y viajes como cobertura para recopilar información de inteligencia, escondiendo mensajes en sus partituras. Su valentía y contribuciones a la resistencia francesa le valieron la Croix de Guerre y la Legión de Honor. Josephine Baker demostró que su talento iba más allá del escenario, contribuyendo significativamente a la lucha por la libertad. Número 8. Odette Sanson.
Odette Sansom, una agente británica, fue una de las espías más valientes de la Segunda Guerra Mundial, realizando misiones peligrosas en la Francia ocupada por los nazis. ¿Cómo enfrentó Odette Sansom las torturas y el encarcelamiento por parte de la Gestapo? No te vayas, está por llegar. Odette Sansom fue una madre de 3 hijos que se convirtió en una de las agentes más destacadas del SOE. Capturada en 1943, fue brutalmente torturada por la Gestapo, pero nunca reveló información sobre sus compañeros. Fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück, donde sufrió terribles condiciones, hasta ser liberada al final de la guerra. Su coraje y resistencia le valieron la Cruz de Jorge y el reconocimiento internacional como una heroína de guerra. Número 9. Lise de Bissac. Lise de Bissac, una agente de origen mauriciano, trabajó para el SOE británico y realizó misiones peligrosas en la Francia ocupada. ¿Cómo se convirtió Lise de Bissac en una de las espías más eficaces del SOE? Sigue viendo para descubrirlo. Lise de Bissac, nacida en Mauricio, al este de Madagascar, fue una de las primeras mujeres en ser reclutada por el SOE. Operó en la Francia ocupada, estableciendo y manteniendo redes de resistencia, organizando sabotajes y recopilando inteligencia. A pesar del constante peligro, logró eludir la captura y completar sus misiones con éxito. Su valentía y habilidades excepcionales la convirtieron en una de las espías más eficaces del SOE. Número 10. Vera Atkins. Vera Atkins, una figura clave en el SOE, no solo dirigió operaciones cruciales, sino que también se convirtió en una de las principales investigadoras de las espías desaparecidas tras la guerra. ¿Cómo logró Vera Atkins resolver el misterio de las espías desaparecidas? La historia te sorprenderá. Vera Atkins, nacida en Rumanía como Vera Maria Rosenberg, se unió al SOE y rápidamente se convirtió en una de sus oficiales más importantes. Supervisó el entrenamiento y el envío de agentes a la Francia ocupada. Después de la guerra, dedicó su vida a investigar el destino de los agentes del SOE que habían desaparecido en Europa. Lo consiguió recorriendo los campos de concentración y trabajando incansablemente para descubrir la verdad y dar cierre a las familias de las espías caídas. Su determinación y habilidades investigativas fueron fundamentales para resolver muchos de estos misterios. Vera Atkins es recordada no solo por su valentía en tiempos de guerra, sino también por su incansable búsqueda de justicia y verdad en tiempos de paz. Estas mujeres valientes y astutas arriesgaron sus vidas para cambiar el curso de la historia. Su ejemplo nos inspira y nos recuerda el poder del coraje y la determinación. No te pierdas el próximo vídeo, para seguir descubriendo las vidas extraordinarias de mujeres que marcaron la historia. Escríbenos en los comentarios si deseas conocer la biografía completa de alguna de estas heroínas ocultas.